Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Hablape Un programa de la popular. y a veces culta. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Lamentablemente sin Enrique hoy, pero de todas formas seguimos con el programa. Y le agradecemos a la producción de la Coordinadora Republicana por permitirnos tener este programa. Así que no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube también como CRTV. Nos puedes ver a través de VHTV por Cable Más, Ves TV por Ves Cable y nos puedes seguir en el portal La Abeja y en Conectados Tele. Bueno, Nicolás, esta semana nos toca un tema que nos afecta a todos, nos pone los nervios de punta porque siempre está pasando algo nuevo y es la inestabilidad política. Y de hecho se correlaciona con lo que estuvimos hablando el capítulo pasado, ¿no? Es evidente que este caso va a seguir. Esperemos, es una opinión personal, Sí, sí. pero que no existe una vacancia, ¿no? Porque en realidad Sí, creo que el Perú lo que menos necesita ahora reorganizar todo de nuevo es una labor gigante. es un declive político que va a devenir en consecuencias económicas. Porque, Especialmente si se hace de un día a otro y yo creo que si los candidatos ahora no han sido planeados con el tiempo que normalmente lo son, probablemente nos encontremos en una situación igual o peor. Pero ¿qué estabas comentando, Nico? claro, no, y sería interesante hacer un recuento, Ujú. más que recuento, una opinión personal sobre los últimos sucesos a nivel latinoamericano, más que todo, Es que entre de, latinoamericanos nos entendemos, creo sí, yo. de este tipo de situación inestable en la política. Por ejemplo, lo que pasó en Ecuador, Ujú. Con el eh, asesinato de un mandatario, ¿verdad? exacto, con Fernando Villavicencio, que era un político opositor del gobierno de turno en ese momento, este, que básicamente murió a causa de balazos por bandas criminales que tendrían, al parecer, intereses personales ligados evidentemente a la candidatura o los opositores políticos, ¿no? Ujú. Ecuador cada vez, me parece que se ve más inclinado hacia tener un cambio similar al que tuvo El Salvador, ¿verdad? Sí, Ya que se está encontrando en una situación bastante violenta, aunque bueno, el nivel del Salvador ya era algo absolutamente fuera de lo normal, como que las bandas criminales, ujú. los pandilleros ya habían tomado total control, pero en Ecuador se está viendo una rebelión parecida, ¿no? Con unas tasas de violencia súper altas y ya una vez que empiezan a asesinar a mandatarios es cuando el descontrol ya Claro, hay que detenerlo. y no solamente eso, sino que hasta hace poco también en Ecuador se han roto las relaciones diplomáticas entre México y este mismo país. México que hace poco nos quiso, bueno, ahora, ¿no? Actualmente tenemos que tener visa para ingresar a México. México, ¿qué está pasando con las relaciones internacionales? Sí, bueno, México es un caso bastante particular, pero Sí. hablando de este tema, me parece interesante cómo es que eh, de alguna forma las Fuerzas Armadas han ingresado a la A la Embajada de fuerza. México con la Ujú. intención de capturar a un investigado político del país de Ecuador. Que, a ver, yo considero que la soberanía de un país debe estar por encima incluso de las embajadas que en dicho país puedan estar, Ok. ¿no? Eh, claro, si bien es cierto, tiene que haber un procedimiento legal para entrar a la embajada de un país, pero estamos hablando de un investigado político, Claro, ¿no? porque se puede Y, proteger y a sí, cualquier persona. exacto, y se suele incurrir hoy en día al asilo político. Ujú. Entonces, bajo ese precepto, resulta un poco complicado llevar a cabo una investigación en un personaje que puede o no Es tener muy ciertas limitante. complicaciones en su propio historial, digamos, o su propio estatuto como mandatario, como político, como congresista, etcétera, ¿no? Como funcionario público. Entonces, a ver, mi opinión es que sí fue un acto que podría tomarse como correcto de parte de el país o las autoridades ecuatorianas con las Claro. Fuerzas Armadas. O sea, si era un investigado con pruebas, eh, finalmente tiene que ser capturado, ¿no? De alguna u otra forma, no se puede hacer impune de esa forma. Sí, pero sí, y por el otro lado, ahí viene lo complicado, por el otro lado,
es que sí, también el país mexicano puede prescindir de sus relaciones diplomáticas con Ecuador, como ya lo hizo, ¿no? Claro, Ecuador votó a la embajada mexicana. Sin embargo, México ha sido bastante crítico con respecto a esas acciones de Ecuador, y es claro que por ahí ya pueden generarse ciertos problemas entre ambas naciones, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que tenemos acá en Perú, ¿no? Con la situación de Dina Boluarte, que es una inestabilidad que de por sí ya genera muchos escenarios no favorables Ujú. para la nación política en general peruana, Y ahí empieza ¿no? la confrontación, ¿no? Entre partidos políticos, entre, bueno, que tú viniste aquí, mira cómo es tu presidente, que es de tu partido, etcétera. Pero donde yo he visto ahora un mayor desorden, ¿no? A niveles institucional, es en el Congreso. Eh, no sé si has visto últimamente que las discusiones que han habido y la forma en la que se abordan este tipo de discusiones, ¿no? Normalmente si tú piensas en un congresista, se te debería venir a la cabeza un personaje con facilidad de palabra, con facilidad para debatir, que pueda encontrar un punto medio entre, o sea, que tenga una posición fuerte, que tenga una ideología, bueno, por ahí alguna ideología marcada, Pero que pueda consensuar, pero que ¿no? pueda consensuar, que pueda escuchar al otro y que pueda conseguir un punto medio. Sin embargo, lo que se ha visto es que hay un nivel tan alto de, de ataque, Ignorancia de también. ignorancia, sí. Por ejemplo, a ver, últimamente lo que pasó fue que Cabero, este congresista Cabero, empezó a burlarse del otro congresista que ahorita no recuerdo el nombre, pero empezó a mencionar que ella debería irse a actuar, que debería dejar el Congreso, que ha estado en actuaciones de medio pelo. O sea, eso era lo que daba a entender, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de atacar directamente, o bueno, personalmente, cuando se supone que estás hablando de un tema político, ¿no? Que estás intentando llegar a una mejora para el pueblo, no estás intentando discutir con una persona, estás intentando discutir para conseguir una idea, ¿no? Entonces ahí es donde yo veo que hay una distracción, ¿no? De cuál es el propósito de sus puestos. Ujú. Y ahí es donde inicia la inestabilidad política, porque no hay forma de consensuar, no hay forma de juntar las ideas y de llegar a un punto medio, sino que se va directamente a la confrontación personal. Ese es el problema, ¿no? Sí, y este problema de la inestabilidad política, de hecho, viene desde los antiguos griegos, ¿ah? Por ejemplo, Aristóteles decía que lo peor que le puede pasar a un sistema gubernamental o a la polis en sí, porque los Uh-huh. griegos creían en la polis, que básicamente es la sociedad construida bajo ciertos principios, Uh-huh. es que una sociedad tenga que estar aventada a su destrucción eutáxica. La eutaxia para Aristóteles y para los antiguos griegos era como una parte gobernante y una parte gobernada llegaban a establecer ciertos acuerdos a través de principios jurisdiccionales o principios estamentales, en las cuales ellos podían llegar a un buen gobierno, porque eutaxia no es otra cosa que el buen orden. Uh-huh. El buen orden está siempre conformado por alguien que gobierna y un gobernado. Entonces los que gobiernan emiten las políticas públicas y los gobernados tienen la predisposición de una cuestión natural de corresponder a este tipo de políticas, ¿no? Pero cuando ya se empieza a ver este tipo de desconfianza hacia los Uh-huh. gobernantes, de por sí las instituciones políticas empiezan a decaer, ¿no? Entonces ese es el peor escenario en el cual un gobierno puede verse envuelto, Que la se pierda destrucción el eutáxica. respeto hacia, Claro. que se cuestione la capacidad, ¿no? De estos políticos de discernir entre el bien y el mal. Y ahí entran distintos factores, ¿no? Vemos los análisis de cuáles son los impactos de esta inestabilidad política. Por ejemplo, la reducción del consumo, ya que los ciudadanos ante estas problemáticas no saben qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Vemos que, bueno, ya hemos tenido el presidente de Venezuela, el presidente de Argentina. Por suerte, en Perú siempre hemos tenido, por ejemplo, al, al banco,
Ay, perdón, se me fue ¿Banco la... Central? Sí, el Banco Central siempre ha tenido un buen control, ¿no? Dentro de todo, ante la Nos ha inestabilidad venido salvando, política, nos de ha hecho. salvado totalmente. Ujú. Y es porque tenemos referentes bien capacitados, pero normalmente esos referentes bien capacitados se encuentran en los sectores privados, ¿no? Ya que entrar al sector público siempre va a devenir en una serie de implicaciones, de tener que conseguir contactos, pero de una forma muy turbia, ¿no? Ese es el problema, que ahora si tú le preguntas a cualquier persona sobre si le gustaría entrar a la política, dice no, es mucho drama, que es mucho problema, cuando la política debería ser un espacio de una confrontación sana, ¿no? Eso es, yo creo que es como lo que hemos perdido, estas ganas de mejorar el país, pero hacerlo de una buena forma, ¿no? Efectivamente, y es algo que nos queda mucho por recorrer aún, ¿no? Ujú. Pero vamos a hablar de esto en la siguiente parte, porque ya se está acabando el tiempo. Quédense con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Habla P Un programa de lo popular. y a veces culta. Hoy sin Enrique vamos a tocar un tema que estoy segura que a él le interesaría mucho, pero ya tendremos la oportunidad de conversar con él cuando regrese, sobre la acalorada discusión entre el nombre que se me había olvidado de la congresista, que es Susel Paredes, que tuvo esta acalorada discusión con Alejandro Cabero en el Congreso, donde hablaban de cultura, ¿no? De teatro, de actuación, donde ella menciona los roles que había tenido. Lo que ella dice es que ella dice, tenemos películas que han roto récords en asistencia a salas. Una de ellas he tenido yo el honor de trabajar porque yo hago cine. ¿Cuál es el problema? Es un cine popular y lo defiendo y me siento muy orgullosa de ser actriz. Eso es lo que ella señala, ¿no? Y ahí es que Enrique Cabero empieza a burlarse personalmente de ella, de que debería volver a ser cómico ambulante entonces. Y de alguna forma ahí está despreciando, ¿no?, al arte. Yo entiendo que no es un arte, ¿no?, culto, mega interesante, pero de alguna forma ayuda a sobrepasar los problemas del día a día a muchas personas de nuestro país, ¿no? Ujú. Y ahí también quería tocar un punto, que es el de la cultura y cómo se visibiliza desde el Congreso. Que también sí, Alejandro Cabero claramente tiene razón en el hecho de que la cultura no es solo películas taquilleras o películas conocidas, pero también es la escultura, también es la pintura, los museos, las exhibiciones de arte, ¿no? La cultura tiene un factor extremadamente extenso, especialmente en un lugar como Perú, donde tenemos tantas danzas, música. Personalmente, en mi familia, la música es algo que se valora mucho, ya que mi abuelo era compositor, eh, director de orquesta, etcétera. Así que sí, la cultura tiene un montón de factores, pero no por eso vas a disminuir o quitarle el valor a la persona por, por demostrar su forma de entretenimiento de una forma distinta, ¿no? Es el problema, cuando se empieza a disminuir personalmente y también la cultura y las formas de representar sus valores a través de algún tipo de arte, ¿no? Claro, me parece interesante ese tema, de hecho el aspecto cultural, cómo es que el Perú subvenciona o no algunos temas culturales, que claro, yo tengo una opinión bastante diferente tal vez. Uh-huh. Yo creo que la crítica de Cabero sobre todo era porque el cine en realidad se preocupe o no de subvencionar las películas peruanas y ese tipo Uh-huh. de cosas. Que yo no estoy tan de acuerdo tal y como él lo afirmaba. Pero en fin, ese es otro tema, pero aún así tú estás reflejando una vez más cómo es que este tipo de muchas veces conversaciones que divagan y se quedan en la nebulosa Uh-huh. reflejan una arista más de cómo es que la inestabilidad política puede afectarnos en un futuro, ¿no? Este, como lo que mencionábamos anteriormente en Ecuador, quiero volver a ese tema, porque en realidad muchos de los problemas gubernamentales, los problemas entre los poderes, etcétera, Uh-huh. vienen también de un residuo histórico, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, cuando iniciaban las repúblicas, más o menos en el 1821, 1819, Uh-huh. etcétera,
Ecuador fue un país que estuvo de alguna forma dominado por la Gran Colombia en su momento de la mano de Simón Bolívar, Ujú. ¿no? Y Simón Bolívar tenía unas, digamos, unos intereses bastante particulares de hegemonizar o de alguna forma controlar una gran parte del sector latinoamericano, incluyendo el Perú, que no lo logró hacer. Pero desde ahí ya te das cuenta cómo es que hay algunos países, algunas culturas, algunas regiones que tienen este resentimiento hacia el poder de turno o hacia otros poderes que vienen incluso de afuera, que pretenden actuar por su soberanía, ¿no? Ujú. Y es bastante entendible en Ecuador. Que Yo, intenten defender a sí, mano que dura intenten esto, ¿no? defender justamente y que no vuelva a pasar lo que sucedió en los inicios de las repúblicas. Ahora, yo no niego que en el Perú, por ejemplo, que fue un caso similar, aunque Simón Bolívar no llegó a tener tanto poder, digamos Ujú. que logramos superar ese hecho. Pero es cierto también que ese intento, de alguna forma, de querer hacerse con el poder de esa parte de Latinoamérica, Ujú. tuvo repercusiones y que hasta hoy en día perduran, ¿no? Claro que al inicio de las repúblicas, al menos en el Perú, hubieron muchos caudillos que intentaron llegar al poder a través de golpes de Estado, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, la desconfianza política siempre está. Y la sociedad hoy en día, que está siendo mucho más participativa y digamos nota mucho más esta desconfianza o este tipo de políticos turbios a través de los medios digitales, a través de las comunicaciones, etcétera, empieza a alzar una voz, ¿no? Y a partir de ese alce de voz ya surge otro problema, que es cuál, el que surja por ahí un líder radical, tal como fue Hugo Chávez, Ujú. ok, en su momento, que pretenda, digamos que mostrar un Reivindicar cambio, a ¿no? todos, O ajá. sea, pintarte una especie de paraíso, Sociedad utópica donde todos tengan todo claro, lo necesario y todo sea perfecto, pero ahí exacto, es que se limita, ¿no? exacto, Se limita a todos los, o sea, todas las personas que tienen grandes aspiraciones en un solo país, ¿no? exacto, Cuando se pierde la libertad de poder, a ver, iniciar una empresa gigante, o si se pierde la ambición de crear un cambio gigante, personalmente, de forma privada, no de forma desde el lugar del Estado sí se pueden proponer un montón de cosas, supuestamente se tiene todo el poder, pero cuando un grupo se organiza, o sea, de personas naturales, para, por ejemplo, emprender, y el gobierno te pone tantas limitaciones, como es en casos de gobiernos tan extremistas como el de Hugo Chávez, por ejemplo, es que el país deja de avanzar porque se deja todo en manos de un Estado, ¿no? Las personas naturales no pueden generar ya cambios grandes o no pueden crear aspiraciones, ¿no? Mayores. exacto. Y es clara la situación en que ahorita se encuentra Venezuela, ¿no? Que al mismo tiempo se vio como que eh, tomada por el poder a través de un personaje con pensamientos sumamente radicales que también llegó falseando, ¿no? O sea, fue muy mentiroso a la hora de entrar al poder. Pero en fin, acá en el Perú puede suceder lo mismo. Y no porque en realidad Y la sociedad no sepa o no tenga claro hacia quién darle el voto, sino porque ante la inestabilidad política y una situación en la cual no se avisora de repente una salida, ¿ya? Porque hasta el momento hemos tenido una serie de vacancias, que lo mencionamos el ujú, capítulo pasado, que no ha tenido un tope y no ha tenido un periodo de calma en la cual un presidente haya sido estable. es por eso que nos tenemos que finalmente aceptar el hecho de que, ok, tenemos una presidenta que absolutamente todos cuestionan, pero a cambio de algo de estabilidad política podemos mantenerlo hasta organizarnos bien para generar un cambio mejor, ¿no? Efectivamente, y eso no hemos tenido. Entonces, ahorita yo, por ejemplo, veo a un individuo, un personaje político en realidad, que podría y tiene muchas posibilidades, y muchos politólogos lo afirman, ¿ah? Ujú. Muchos analistas políticos, que podría llegar al poder, que sería Antauro Humala. Y Antauro en realidad Preocupante. representa, a ver, no representa la voluntad popular, porque si bien es cierto ahorita tiene mucho antivoto, Ujú.
pero representa, digamos que el descontento social en respuesta de algo que se ha mantenido en el poder y que no llega a dar una estabilidad propicia, ¿no? De alguna forma. Entonces, lo que tenemos enfrente es un líder mesiánico que tiene un arraigo muy fuerte en la cultura, en la raza, como él lo menciona, la raza cobriza, ¿no? Que viene mucho de este pensamiento del idealismo alemán, ¿no? Que existe una raza que debería estar por encima de otra, ¿no? Y entonces sabemos a qué los llevó eso. Claro. A la brutalidad absoluta. Exacto, que fue el nazismo, ¿no? Pero en todo caso, o sea, este tipo de deterioro político viene también a reflejar cómo es que ante situaciones radicales se proponen medidas radicales, ¿no? Y Antauro Humala, lamentablemente, tiene posibilidades por eso. Se consiguen resultados radicales y se ha comprobado en la mayoría de los casos negativas. Claro. ¿No? Al menos en Latinoamérica, porque sí sabemos que, a ver, por ejemplo, en el caso de El Salvador, se le proponían un montón de soluciones, que supuestamente eran la maravilla, pero estas soluciones se aplican solo a países como Nueva Zelanda, a Australia. Sin embargo, una vez que se aplican a países latinoamericanos donde tenemos una cultura tan distinta, tenemos que crear soluciones a medida de nuestra realidad, ¿no? Y no necesariamente ser extremistas, sino encontrar ese punto medio que hasta ahora no hemos logrado conseguir, ¿no? En todas nuestras formas de gobierno. Claro, evidentemente. Y es un punto medio que nos va, digamos, que a tomar un tiempo más encontrar, pero yo sería bastante, digamos que negativo en darle una nueva vacancia al sistema presidencial, ¿no? O sea, o propiciarle una nueva vacancia, ¿no? Porque esto lo único que va a hacer es que en realidad el gobierno se mantenga en una especie de incertidumbre, no solamente política, sino también social, ¿no? Entonces, si es que los propios gobernantes a los cuales hemos escogido no nos dan soluciones, ¿por qué votamos? ¿Qué hacemos? ¿Tú crees, ¿no?, que lleguemos y teniendo en cuenta, espero que no, pero es muy probable, pero teniendo en cuenta también de que si ahorita tenemos unas elecciones, los que van a postular van a ser los mismos. O sea, o una gran parte de los mismos. Claro, no estamos dando el espacio al cambio. Entonces, iba a haber mucha persona que no va a ir a votar porque no va a confiar en los mismos candidatos, y al mismo tiempo mucho antivoto, ¿no? Porque se sabe que Fuerza Popular podría seguir participando y sigue teniendo mucho antivoto. Y finalmente va a ganar, ¿no?, el mal. Aunque yo preferiría que igual gane. Pero claro, efectivamente, sí, ese es un tema que se va a ir revelando más o menos en el futuro. Ya no tenemos mucho tiempo tampoco. Así que les agradecemos por acompañarnos en Habla P. Esta ha sido una producción de la Coordinadora Republicana, así que no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos puedes seguir también en YouTube como CRTV, en VHTV por Cable Más, en VSTV por Vez Cable, y nos puedes ver a través del portal La Abeja y Conectados TV. Así que hasta la próxima. Chao, chao.